Muy buenos días, es sábado y tenemos en este sábado sobre todo una reflexión profunda que hacer, que es la de los bancos centrales enfocados también junto con los gobiernos a cómo nos van tomando el pelo por el camino, ¿no? De los creadores de la inflación va a ser pasajera, no deben ustedes preocuparse por nada. Un año después tenemos un 16% todavía de crecimiento de los precios, por ejemplo, de los alimentos. Llega ahora la nueva tesis, hay que minimizar la crisis bancaria. Todo se ha hecho tan bien que es imposible que Europa padezca una crisis en su sistema financiero. Esa es la fotografía que nos deja esta mañana de sábado, en la que Lagarde se fue a ver a los líderes europeos. Daba miedo ver toda la fotografía, todos diciendo no puede pasar nada, no puede pasar nada, no va a pasar nada, todo está fenomenal. Hemos hecho también los deberes que se han dejado 10 años la creación de la unión bancaria para una mutualización de los depósitos, lo cual deja ya mucho más tranquilo también al depositante en Europa. De tal manera que hemos visto minimizar en las últimas horas todo el riesgo del sistema bancario europeo. Es imposible, no puede suceder, de los creadores de la inflación, es algo pasajero. No se preocupen, hipotecados a variable, no se preocupen, si esto va a pasar y además muy rápido. A ver ahora una fotografía en la que vemos la pared al lado de la cara a punto de golpearnos, pero Christine Lagarde y el conjunto de los líderes europeos reunidos ayer para, no sabemos si darse una comilona o todos juntos y disfrutar del buen tiempo, es irónico, que haría ayer en Bruselas, o de verdad resolver el problema de confianza que ahora mismo tiene el inversor sobre Europa. Hay algo que parece que en 15 años no hemos aprendido sobre la anterior crisis del sistema financiero, y es que si el inversor pone el foco en que algo va a pasar y lo hace con todas sus fuerzas, al final lo consigue. Y no estamos hablando de un inversor minoritario, ¿eh? Estamos hablando de los grandes inversores, de las manos fuertes en el mercado, que dicen aquí hay un riesgo y vamos a hacer que salten todos los tornillos hasta que salten todas las juntas. Todas las juntas de ese dispositivo, en este caso sector bancario, que nos hace pensar esto no estaba tan bien, sino que teníamos una percepción equivocada. De tal manera que el statement de ayer de la cumbre de líderes sobre la crisis financiera es una auténtica vergüenza. La clave fundamental de ayer no es decir el sistema es robusto por capital y por liquidez. La solución ayer para darle tranquilidad mayor al sistema y sobre todo al inversor es decir cómo van a proteger determinados depósitos en el conjunto europeo y sobre todo cómo esos bonos que en Suiza han volado 17.000 millones de un viernes a un lunes, ya que no podían tocarse, esos 17.000 millones, como no los puedes tocar, pues no te preocupes, que por el camino me lo llevo por en medio. Cómo todo eso puede también solucionarse en Europa. Lagarde ha dicho que no habrá problema, que por supuesto que esos bonistas tendrán un carácter prioritario. Vamos a ver si la presión acude en unos CDS que siguen subiendo. Piensen que ni Lehman Brothers cayó a la primera de cambio, ni Bear Stearns dio la última palabra en la crisis financiera de 2008, ni Credit Suisse iba a caer tampoco. Y al final tuvo que intervenir de manera agresiva el pasado fin de semana el gobierno suizo para evitar males mayores que habrían afectado todavía en Europa. Por lo que la negación de la evidencia la hemos visto en los últimos tiempos en errores continuos por parte de quienes se han equivocado, porque aquí llueve sobre mojado. Oiga, cuando Christine Lagarde decía en la última reunión del Banco Central Europeo es que me estoy jugando el prestigio, la respuesta era ¿qué prestigio? No, es que la institución... ¿Qué prestigio? Vieron llegar tarde la inflación, lo hicieron mal en el movimiento de subida, han llegado tarde, nos están dando un guantazo descomunal al conjunto de la economía y a todos los ciudadanos vía crediticia, y toda culpa era la crisis energética. No había inflación estructural. Y ahora vemos un año después que sí que había inflación estructural. Que los precios energéticos, precio del petróleo ayer en $74, pero llegó a estar en 72, están caminando hacia la mitad del precio que había el año pasado por estas fechas. No todavía, pero está caminando a ello. 40% de caída. Es decir, no tenemos un problema de inflación energética, sin embargo sí tenemos un problema de inflación estructural por culpa de gobiernos y de bancos centrales. Cuando ayer Sánchez decía en esa cumbre de líderes, pero también otros líderes europeos, que frente al austericidio se había conseguido una solución alternativa que era más justa, Sánchez estaba en un error, y otros líderes europeos, en un error garrafal. Frente al austericidio de la anterior crisis,
frente al error del austericidio que dice la izquierda de la anterior crisis de 2008, lo que tenemos en esta crisis ya, es el empobrecimiento poblacional provocado por el aumento de una ingente cantidad de dinero puesta en el mercado, que solo hay una manera de reducir ahora mismo, que es empobreciendo vía inflación a todos los ciudadanos. Lo que no se da cuenta Sánchez y el resto de líderes europeos es que son los causantes quizá del mayor movimiento de empobrecimiento de los últimos 100 años, eliminando guerras, quitando Primera y Segunda Guerra Mundial. En ese entorno tenemos el movimiento de camino hacia un mayor empobrecimiento vía inflación. Hombre, estamos todavía lejos de la hiperinflación alemana, estamos lejos del crack del 29, solo faltaría, pero demos tiempo. Pero eliminando determinados momentos, lo que ha conseguido esta reacción con un tono diferente al austericidio que nos decían los líderes ayer en Europa, es generar o traspasar directamente el empobrecimiento a la población, mediante una sensación de que no existe ese empobrecimiento porque hay un aumento salarial que percibe el ciudadano, pero que no percibe cómo se le marcha vía inflación. Somos más pobres que hace un año. Somos profundamente más pobres que hace un año en cuanto a poder adquisitivo y en cuanto a seguridad que el sistema de bienestar social puede generar a medio y largo plazo por otros motivos, demografía y demás. Pero esa inundación que han provocado los gobiernos y también que han permitido los bancos centrales es la causante principal de lo que está sucediendo ahora mismo. No pueden venir ahora los gobernantes a decirnos que frente a la crisis del 2008 en la que el austericidio fue una mala solución, no había otro camino, no había dinero en las arcas. Por ejemplo, en España no había ni un duro, se lo habían cepillado, precisamente intentando animar una economía que estaba muerta. Y ahora, 15 años después, nos venden una receta que ya le decimos, que todos los economistas medianamente que han estudiado cómo está afrontándose desde el coronavirus toda esta situación, ven un solo perdedor en toda la fotografía, perdedor grave, que es el ciudadano. Frente al austericidio, la inundación de dinero que ha provocado una inflación galopante, estructural, y que de la que no nos vamos a quitar en los próximos 5, 10 años. En un entorno en el que la inflación, al ser tan estructural, va ya directamente a la subyacente, ya no necesita energía, alimentos por ahora sí lo está necesitando, pero está metido en el conjunto, en el bloque de toda la economía. De tal manera que ahora mismo lo que tenemos es una fotografía en la que la inflación genera un empobrecimiento que las clases dirigentes, que los gobernantes, que los bancos centrales quieren hacernos ver de otra manera. Y encima una crisis financiera que hace que todo el movimiento de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales tarde y mal sea ahora mismo un gran error histórico. A la altura de Volcker, El movimiento que estamos viendo de error, es decir, ¿cómo van a pasar a la historia Lagarde y Powell? Pues al mismo nivel que pueden haber pasado Volcker y otros desastrosos presidentes de bancos centrales en un entorno donde actuaron tarde y mal. Por lo que hoy sábado, después de la cumbre de líderes de ayer, hay que hablar sin paliativos de que nos siguen tomando el pelo. De que el movimiento sigue siendo de que el ciudadano piense que no pasa nada. Esa sensación de falsa seguridad que las clases, las élites, están provocando en el ciudadano, entendiendo, no te preocupes, te vamos a resolver el problema, aun sabiendo que difícilmente van a resolver el problema, te vamos a resolver el problema inflacionario, 20 céntimos, no te preocupes. Si el problema lo vas a tener un poquito más tarde. ¿No va a llegar la inflación? Sí que ha llegado. ¿No va a llegar la recesión? Sí, está llegando. El movimiento de caída del consumo privado en el último trimestre, por ejemplo, en España, del 1,8%, nos está marcando que ahora mismo el que sí que es inteligente es un ciudadano que dice, no te creo ya, dejo de consumir. Y ojo al primer trimestre del 2023, donde podemos llevarnos, según están viendo algunos indicadores, un sorpresón negativo a la hora de ver la demanda interna, solo sujetada tanto por la creación de empleo por parte de las administraciones públicas, para intentar enmascarar lo que está sucediendo de verdad en el empleo, que es un importante aumento de la base del crecimiento, de la pendiente del desempleo ahora mismo en España.
El otro punto fundamental que nos están intentando decir, no tengas problemas, tengas problemas en la crisis bancaria. Oiga, salgan a decir que todo está garantizado y aquí está el dinero. Y a partir de entender aquí está el dinero y creérselo el ciudadano, no tendrá la sensación también de que algo está sucediendo parecido a 2008. Y por cierto, el inversor que le han ventilado 17.000 millones de dólares en Suiza, con el entorno de Credit Suisse, con esos AT1, esos bonos que han volado, también darle un poco de seguridad en el entorno de que en Europa no va a suceder algo parecido. Pero si le aseguras que no va a suceder algo parecido, tienes que decir quién va a pagar los platos rotos. Porque no hay salida de todo esto sin que alguien pague los platos rotos. Suiza ha elegido esos AT1, esos activos, esos bonos. Suiza ha elegido que sean ellos. Vale, ¿y quién son en Europa? ¿Quién va a pagar los platos rotos en Europa de este movimiento que es innegable de segunda crisis bancaria, financiera en el siglo XXI? 15 años después, cuando nos decían que todo se había solucionado. Sí, las entidades todo lo han solucionado. Pero la unión bancaria lleva 10 años paralizada. Von der Leyen lleva desde que ha entrado a la presidencia europea diciendo que va a cambiar una ley que no ha conseguido, que va a intentar hacer la ley que iban a hacer. Ya no cambiarla, sino hacerla. En esa unión bancaria, que además es incomprensible cuando ellos mismos están intentando buscar la unión monetaria junto con la unión bancaria, pero Alemania no quiere la mutualización de la deuda. Ojo a la vuelta al engaño, ¿no? A ese mensaje de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no. Datos y no palabras grandilocuentes que no tienen nada dentro, que es lo que recibimos ayer en el statement europeo. Crisis bancaria, minimización de esos riesgos y luego esas palabras de Citi, ¿no? Diciendo que el inversor es irracional alrededor de lo que está pasando en Deutsche Bank. No, irracional, son las élites que están intentando tomar el pelo. El inversor lo único que está queriendo es eliminar todo tipo de riesgo en su cartera cuando lo que puede perder son miles de millones. Pero que, hombre, irracional, no se entiende que Citi en esa nota ayer, que sí que se entiende que Deutsche Bank lo ha hecho bien en los últimos años y está en una posición mucho mejor, pero el inversor lo que no quiere son tonterías y el mínimo riesgo. Sobre ese entorno llega otra reflexión clave en este fin de semana. Y es, después de escuchar a Powell, el problema de la inflación. Vuelven a acercarse los bancos centrales al problema inflacionario desde una posición, desde una fotografía que vuelve a dejar factores importantes en el análisis. Por ejemplo, demografía. Pero si parte de la clave fundamental de la robustez del mercado laboral está en la ausencia de mano de obra también provocada por el entorno de una jubilación que va creciendo. La entrada a pensión, ¿no? A cobrar la pensión de una gran parte de la población que sale del mercado laboral, que además el empresario dice, ¿para qué mano de obra humana? Entiéndanmelo de humana. Vamos a buscar digitalización, que además me lo están favoreciendo económicamente. Vamos a buscar procesos de digitalización, consultorías que vengan a decirme cómo puedo sustituir esta salida del mercado laboral directamente, que se van a pensiones, con mano de obra digital que me impida determinados problemas. Por ejemplo, subidas salariales. De tal manera que se está dejando en el análisis por parte de los bancos centrales un punto que es fundamental, que es el camino hacia una demografía que es diferente a la que hemos tenido en los últimos 15 años de la entrada en la anterior crisis financiera. La demografía, la entrada en un entorno en el que va a ser mucho más difícil retener talento sin subida salarial. Primark esta semana del 19 al 23% de subida de sueldos en los próximos 3 años, y que eso refleja directamente, pero directamente, en la inflación. ¿Qué va a suceder en ese entorno de Primark con esos trabajadores que le van a subir el sueldo entre el 19 y el 23% en los próximos 3 años? Va a tener un gasto mucho mayor y va a tener menos sensibilidad a la inflación. De tal manera que tienen que afrontar los bancos centrales la situación ahora mismo de lo que está sucediéndonos en el entorno de la inflación con un marco más amplio. Ha sido demasiado reduccionista el último año. Putin. Todo se ha reducido a Putin. Cuando Putin ya no afecta vía energética en la inflación internacional, se nos han acabado los factores, pero los hay. Y los hay graves. Sobre todo a largo plazo.
como es este de la demografía. Pero sigue sin aparecer en un discurso que es clave. ¿Cómo vamos a afrontar la pérdida de mano de obra, una situación de demografía diferente en un entorno como el actual? Ya no hablando del sistema de bienestar social, que ahora mismo la percepción es que si no hacen algo y no tiene pinta que lo vayan a hacer, está cao. Y cuando intentan hacerlo, modelo Macron, pues lo hacen con los errores Macron habituales que le están llevando incluso a ver si incluso sería necesario una refundación de la República. Palabras mayores. El último punto que les quiero traer del día, para no entrar en mucho más detalles que es sábado, está en la reunión de Biden-Trudeau de anoche. Esa rueda de prensa en la que Biden, después de haber estado venga sí, venga no, venga sí, venga no, sorprendió a todo el mundo diciendo que está seguro de que China no ha entregado armas a Rusia. Primero no pensamos que a China le importe demasiado una posición u otra de Biden, ¿no? En un entorno de guerra fría como el actual y en un entorno donde se entregan armas, pues China puede estar pensando, ¿a mí qué me dice? Pero llama la atención que después de todo el movimiento de intentar tener un chivo expiatorio, una razón para incluso en un futuro buscar un sistema de sanciones parecido al de Rusia a China, Estados Unidos haya llegado a la conclusión, ya pasados 20 pueblos de donde iba, que China no ha entregado armas. Si tiene esa predisposición, ¿de dónde han salido todos los informes de la prensa alemana y estadounidense diciendo que iban a entregar 180 drones y que incluso habían encontrado armas que habían sido vendidas por China? Ahora resulta que eran privadas. Vale, entonces si eran privadas, ¿por qué se puso el foco en un chivo expiatorio en la fotografía de China? Si no era simplemente para forzarle en el capítulo de te voy a meter sanciones tipo Rusia. Que sería el punto fundamental también de ese tono que ayer desplegaron Biden y Trudeau, de amos del mundo, al que está intentando contraponer China una posición de diálogo, una posición de decir, este es el plan de paz. La realidad es que frente a lo que, oculto pueda estar mostrando China, que no lo conocemos, la posición de China ahora mismo es de intentar jugar en un entorno donde la hegemonía, donde el imperialismo, que empieza a jugarlo también China, es evidente, se haga desde un punto distinto, donde se intente sobre todo la multilateralidad, algo que Estados Unidos detesta ahora mismo, en ese movimiento en el que el plan de paz, que van a empezar a pasar líderes europeos por China para empezar a ver si de verdad China tiene esa intención, llama la atención que en ese entorno final, cuando ya hemos visto semanas y semanas que China estaba entregando, iba a entregar, etcétera, etcétera, armas a Rusia, ahora Biden nos dé un discurso distinto y diga, está seguro de que China no ha entregado ninguna arma. Es sábado, vamos a ver esa crisis bancaria cómo afecta y sobre todo cómo las élites gobiernan el discurso hacia unos ciudadanos que están hartos ya. Hartos de que 15 años después se hayan dejado por el camino gran parte de las reformas que ahora, de verdad, podrían estar dando más tranquilidad. Sobre todo una mutualización de los riesgos de la pérdida de depósitos. Buen sábado y buen descanso.